Viernes 4 de diciembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 31. Cuando Jesús se iba de allí, le siguieron dos ciegos gritando: «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Al llegar a casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dice: «¿Creéis que puedo hacer eso?». Dícenles: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Hágase en vosotros según vuestra fe». Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente: «Mirad que nadie lo sepa». Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ante el milagro de la curación de dos ciegos en la región de Galilea. Al finalizar la vida pública de Jesús, en su última ida a Jerusalén, nos encontraremos con la sanación de otros dos ciegos en la ciudad de Jericó. Esta sanación de ciegos entra dentro del marco de los primeros grandes milagros que el Señor realizó. Después del Sermón de la Montaña y de llamar a los apóstoles, el Evangelio de San Mateo narra 10 milagros sucesivos que el Señor realiza y que suscitan la fe y la esperanza del pueblo de Israel. Estos 10 milagros fueron los siguientes. Primero, el Señor cura a un leproso. Después, el Señor cura el criado de un centurión. Tercero, cura a la suegra de Pedro. El cuarto milagro es el Señor calmando la tempestad. El quinto milagro es la liberación de los endemoniados gadarenos o gerasenos. El sexto milagro es la curación de un hombre paralítico. El séptimo milagro es la curación de la hemorroísa. El octavo milagro es la resurrección de la hija de Jairo. Este es el noveno milagro, que es la curación de dos ciegos, y el milagro que seguirá inmediatamente después de este es la curación de un endemoniado mudo. Todo esto sucede en el capítulo 8 y 9 del Evangelio de San Mateo. Después vendrá el largo discurso apostólico de nuestro Señor, donde instruirá a los apóstoles para que vayan a predicar. Vamos a reflexionar tres mensajes puntuales del Evangelio de hoy. Primero, fe para ser sanado. Segundo, sanación para aumentar la fe. Tercero, humildad para hacer el bien. En el primer punto, fe para ser sanado, vemos cómo nos enseñan estos ciegos a pedir al Señor un milagro de sanación. Sea un milagro de sanación física, que es un milagro que el Señor sigue obrando, o un milagro de sanación espiritual, una conversión, la gracia de romper un vicio, una liberación, en fin. Veamos en qué consiste la fe concreta de estos dos ciegos. Dice el Evangelio que los ciegos siguieron a Jesús. Entonces es una fe que sigue al Señor. No es una fe simplemente que le pide algo al Señor y le deja pasar. No. Es una fe que sigue al Señor. Se necesita el seguimiento del Señor para testimoniar esta fe. Pero luego estos ciegos gritan al Señor. ¿Y qué le gritan? «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Este grito es la oración que parte de lo profundo del corazón, la oración que surge de lo profundo del alma. Entonces, la fe para ser sanado no es solo seguir al Señor, es gritarle desde el corazón: «Sáname, Señor, ten piedad». Y cuando uno pide piedad es porque reconoce su propia debilidad y reconoce que Él es el único que le puede ayudar. ¿Cuántas de nuestras oraciones están cargadas de prepotencia, de orgullo, casi exigiéndole al Señor estas expresiones que tanto daño hacen a la fe, que yo declaro, yo decreto, ordeno que se cumpla esta promesa? No son propias del Evangelio. En el Evangelio aparecen los que suplican con profunda humildad: «Ten piedad», y reconocen a Jesús como Hijo de David. El título Hijo de David es un título mesiánico. Quienes llamaran a Jesús Hijo de David le reconocían como Mesías. Estos ciegos
reconocían como Mesías a Jesús y las autoridades judías de entonces, que eran muy letrados en las Escrituras, no habían logrado descubrir esto. Pero miren qué tremenda fe y humildad la de estos ciegos. Luego el Evangelio nos cuenta que se acercaron, no solamente le siguieron de lejos, se acercaron a Jesús. Esto significa la búsqueda de la voluntad de Dios. Significa tratar de estar cerca de su corazón. ¿Se acuerdan de Juan en la última cena, que estaba tan cerca de Jesús que podía reclinar su cabeza sobre el pecho de Jesús y escuchar los latidos de su corazón? Cuando uno tiene fe como para ser sanado, es cuando se ha acercado a Jesús lo suficiente para escuchar los latidos de su corazón y para saber que esto que estoy pidiendo es su voluntad. Luego Jesús les hace esta pregunta: ¿creen? ¿Ustedes creen? Ellos les responderán: sí, Señor, creemos. Sí, Señor, creemos. Hoy tú y yo tenemos que decirle al Señor en medio de tantas dificultades: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, creo que tú tienes poder para realizar estos milagros, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres Dios mismo encarnado y creo que todavía hoy sigue sobrando. Pero esta fe logró no solo el milagro de que se abrieran sus ojos, sino que, piensen ustedes, qué bello, ciegos probablemente desde el nacimiento, y ahora lo primero que ven es el rostro de Jesús. Quedan tan impactados que, a pesar de que Jesús les dice que no divulguen esto, ahora vamos a explicar por qué, ellos salen gritando a todo el mundo lo que el Señor había hecho. Entonces, primero, fe para ser sanado. Segundo, sanación para aumentar la fe. Hay una retroalimentación. No solo tengo fe para ser sanado, sino que además la sanación aumenta mi fe. Y esto es precisamente lo que pasó con estos hombres ciegos, pero también lo que pasó con todas las personas que estaban allí. El Señor no hace este milagro a lo largo de la carretera como hace otros milagros, sino que hace este milagro en una casa, en donde habían personas reunidas. Era la casa donde el Señor se hospedaba, allí en Galilea. El Evangelio no nos precisa exactamente dónde sucede esto. Nos habla de la región donde estaba. Pero allí, en una casa, hay una familia. Y el Señor obra estos milagros para que los que viven en casa crean. Cuando Dios obra el milagro de sanación, de conversión, un milagro extraordinario en un miembro de la familia, es para aumentar la fe de todos los que están allí. Entendamos esto. Un milagro de sanación física siempre será un milagro de carácter temporal, porque se sana un cuerpo que después se volverá a enfermar y que después morirá. Lo que busca el milagro no es solamente que se sane ese cuerpo temporalmente. Lo que busca el milagro es una sanación más profunda. Es la sanación de un alma que no creía y que ahora por la fe puede heredar la vida eterna. La sanación del alma es la sanación que el Señor busca cuando hace signos y prodigios. Estos 10 prodigios que el Señor hace, lo que muestra es la necesidad de que el pueblo se abra a un milagro mayor, a reconocerle a Él como el Mesías para ser salvados de su pecado, que es la enfermedad más grave y que es la ceguera más profunda. Hay personas ciegas físicamente que ven más por la gracia que personas que tienen perfectos sus ojos y están ciegos por el pecado. Entonces, segundo, sanación para aumentar la fe. Tengo fe para que Dios obre, pero a la vez esta obra de Dios aumenta mi fe. Entendamos, toda obra de Dios está necesariamente vinculada al aumento de la fe. Tercero, humildad para hacer el bien. El Señor les ordena severamente a estos ciegos que no digan nada. Esto es lo que se conoce en teología como el secreto mesiánico. El Señor, al inicio de su ministerio público, buscaba evitar explosiones prematuras de entusiasmo mesiánico que pudiera tener posibles repercusiones nacionalistas o políticas. Es decir, el Señor estaba evitando que le reconocieran como rey prematuramente y esto pudiera acelerar su crucifixión de tal manera que no pudiera desarrollar todo su ministerio público. Pero hay un sentido espiritual de estas palabras que nos da San Gregorio y que nos enseña la humildad al hacer el bien. Y así dice San Gregorio: debemos preguntar aquí, ¿en qué consiste que el mismo Omnipotente
Manda que no se publiquen sus milagros y sin embargo son publicados como a pesar suyo por los mismos que recibieron la luz. Da en esto un ejemplo a los discípulos que quieren seguir sus huellas, para que oculten ellos sus propias virtudes y dejen, a pesar suyo, a los demás el que las divulguen, a fin de que se aprovechen todos de tan buenas obras. Ocúltenlas pues el deseo y publíquelas la necesidad. Sirva la ocultación para la propia salvación y su publicación para utilidad ajena. Miren qué bonito esto, muy parecido a lo que decía el filósofo Séneca. El que dé, calle. El que recibe, hable. Es decir, cuando hagamos algo bueno, hagámoslo con humildad. No se necesita entonces ir publicando todo lo que se hace, sino entender que vuestro Padre, que está en lo secreto, lo recompensará. Primero, fe para ser sanado. Segundo, sanación para aumentar la fe. Tercero, humildad para hacer el bien. Amado Señor, somos más ciegos que aquellos ciegos, que no podían ver físicamente, pero veían tu alma. Nosotros por el pecado no podemos comprenderte. Ven a sanar. Con nuestra pobre y humilde fe te pedimos la sanación. Te pedimos que aumentes nuestra fe y que cuando hagamos algo bueno tengamos la humildad suficiente para hacerlo en lo secreto, para que sea nuestro Padre del cielo el que nos recompense. Compromiso. Vamos a realizar hoy una obra de misericordia, sea corporal o espiritual, pero sin que nadie se entere. Cuídate particularmente de hacerla en completo silencio, que nadie lo sepa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.